Saludos a todas, saludos a todos y bienvenidos de nuevo a esa mirada interna, donde ya sabéis que vamos conociendo a diferentes mujeres, fantásticas mujeres, que nos cuentan su proceso, todo lo que han ido viviendo para poder en estos momentos estar compartiendo lo que están compartiendo y cómo están ayudando pues a otras personas a través de su formación y de su propio camino realizado. Hoy tenemos con nosotras a Nancy Endrizi, espero pronunciarlo bien, desde, Sí, bueno, perfecto. súper, hola Nancy, desde Argentina, Córdoba, vive en estos momentos. Y Nancy tiene un proyecto muy interesante, ella es cantante, es terapeuta sonora y fundadora del proyecto Mantra y del proyecto Mantra Escuela, que ya nos contará un poquito la diferencia y en qué se basa ese proyecto, ¿no? Lleva ya muchísimos años, creo que unos 20 años o más, explorando la voz como instrumento sanador también y cantando mantras tanto en sánscrito como en español y impartiendo formaciones en todo ello y también en filosofías de la India, ¿no? Con lo cual será muy interesante conocer su recorrido, cómo ha llegado a ello y el potencial sanador que tienen los mantras, ¿no? Bienvenida, Nancy. Encantada de que hayas aceptado estar aquí con nosotras en una mirada interna y contarnos y conocerte un poquito más. Bueno, muchas gracias, María. Y bueno, espero que, como decías, sea de interés esta charla y contar un poquito lo que me llevó a este camino, que también le sirva a otros, a otras, escucharlo. Así que bueno, un honor y un placer también estar en esta charla contigo, compartiendo y contándoles un poquito de mi camino. Seguro que sí. Siempre lo que ayuda a una, ¿no? Llega a las otras y seguro que sí, que serás luz para muchas. Y bueno, precisamente para empezar, ¿no? Me gustaría saber cómo entraron los mantras en tu vida, cómo llegaron, ¿no? Y cómo descubriste ese gran potencial sanador que tienen, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno. Muchas personas, yo esto lo cuento siempre a mis estudiantes, ¿no? Que muchas personas llegan a la práctica de mantras, quizás a través de la práctica de yoga, de asanas primero, pero en mi caso no fue así, en mi caso fue a través de la música. Yo soy cantante desde siempre, me formé mucho como cantante y a los 26 años ya empecé a brindar clases de canto, de entrenamiento vocal, he estudiado distintas técnicas. Y llegó la práctica desde el budismo. A los 19 años yo conocí el budismo y los primeros mantras que llegaron fueron los budistas. Pero porque me atrapaba mucho la música y lo que pasaba, la mística que había cuando en algún templo al que yo iba, budista, se cantaban esos mantras, ¿no? Me llamaba mucho el mundo sonoro, más Ujú, que la práctica de asanas. Todavía ni siquiera había practicado yoga nunca en lo que tiene que ver con la práctica física, ¿no? Entonces empecé a practicar desde los mantras budistas. Y como yo ya cantaba y hacía música, también empecé a tocar algunos mantras sin conocimiento de las lenguas, ni del tibetano, ni del sánscrito. Yo emulaba los sonidos o por fonética lo que escuchaba y me empecé a dar cuenta que me hacía muy, muy bien. Hasta ahí era esa la práctica. Pero esas cosas que a veces ocurren, que nos marcan un poco el camino, es que a los 30 años tuve una gran crisis que también tuvo que ver con lo vocacional, porque yo estudiaba psicología, pero paralelamente yo ya era cantante y era música, pero no lo terminaba de asumir, entonces tenía ahí la energía muy dividida y tuve un trastorno de ansiedad o panic attack, que quienes lo padecen o padecieron saben de qué se trata y que es muy, muy feo el síntoma. Em, y bueno, y ahí entré directamente al mundo de los mantras a través de la práctica, porque era una de las pocas cosas que en semejante desborde, que incluso es como un mecanismo autónomo, ¿no? Este ataque de pánico, hay un momento en donde casi sentimos que no lo podemos parar. Y una de las pocas cosas que me ayudaban era cantar mantras. El mantra que fuera, era poner mi mente en esa repetición y sentir que algo muy sanador y benéfico me pasaba.
Y ahí, bueno, ahí dije, bueno, acá hay algo más, acá hay algo que me interesa mucho, eh, porque aparte empezó a ser mi práctica diaria. Yo en ese momento no podía meditar en silencio, mi mente no me lo permitía, no podía llegar a ese estado de silencio, pero sí podía a través de los mantras, como inductores de la meditación. Y bueno, como música, empecé a juntarme con un guitarrista, con un citarista, con un percusionista, proponerles que yo estaba escuchando esta música, darles de escuchar lo que yo escuchaba en ese momento, a Deva Premal, a Krishna Das, a Snatam Kaur, em, y que descubrieran un poco este mundo y que empezaran a acompañarme en algunos conciertos. Y principalmente llegó al 2010. Ahí nace Proyecto Mantra como el nombre artístico de mi proyecto de mantras, porque eh, contrariamente a lo que se cree, como que el rock no tiene nada que ver con los mantras, yo vengo del mundo del rock, de cantar rock durante muchos años, eh, y que creo que sí, que toda la música está relacionada, al menos sí se relaciona en mí de esa Ujú, forma. Empezó a tener un lugar muy importante esta práctica de mantras y las ganas de empezar a compartir con otros esos encuentros de mantras, que ya no fuera una práctica solitaria mía, sino empezar a expandirlo. Y en el 2010 realmente no había tanto, sobre todo en Buenos Aires, donde yo estaba, donde yo vivía en aquel momento, no había tanto como eh, eh, en este estilo, ¿no? Encuentros de mantras, de kirtan y de meditación a través de la música. Así que nace Proyecto Mantra como nombre artístico de mi proyecto musical de mantras y empezamos a compartir encuentros una vez al mes. Y ahí realmente también ocurre otra magia porque fue empezar a constatar que este cambio de estado de vibración del el rictus del rostro no me ocurría solo a mí, sino que lo veían las personas que asistían a los conciertos, ¿no? Además de que me lo hacían llegar y me decían, me hizo bien, me sentí en paz, me calmó, vine ansiosa, vine ansioso y estoy más tranquilo, qué lindo, cómo me relajó. Bueno, empecé a constatar en las personas lo bien que hacía esta práctica. Hasta ese momento yo no había estudiado nada al respecto en profundidad, ya te digo, ni del sánscrito, ni de la mitología, a lo que se le estaba cantando, estas deidades. Y empecé como a sentirme muy responsable de aquello que estaba compartiendo, así que eso me fue marcando, que también a partir del 2010 empecé a estudiar, ¿no? claro. Con distintos profesores, profesoras. Ni hablar cuando tuvimos esta posibilidad de empezar a hacer clases también a través de Zoom, a la distancia, poder estudiar con profesores de afuera también, y empezar a formarme yo misma en todo este mundo de lo que era la mitología, como me gusta transmitirlo a mí de forma arquetípica, que nos están marcando estas deidades, los devas, las devis, que nos están marcando de nosotros mismos, nosotras mismas, em, qué fuerzas residen en nosotros, qué poder reside en nosotros, eh, y que vienen estas imágenes que conocemos, Shiva, Ganesha, ¿no? Que son quizás los más populares, que nos están recordando de nosotros mismos. Así que me gustó mucho recorrer ese camino. Yo ya había estudiado mitología griega, romana, me gusta mucho la mitología, pero acá se unía a la música, entonces para Mm, mí era como irresistible. Y años después también me puse a estudiar sánscrito, gracias a la pandemia en su momento, eh, aquí en Argentina, lo que es la Universidad de Buenos Aires, empezó a impartir cursos online y me entero de que se estaba dando sánscrito online, entonces me fascinó y empecé a cursar. Después seguí también estudiando en la agrupación latinoamericana de sánscrito. Bueno, sigo estudiando sánscrito porque es una lengua que es muy compleja, así que no podría decir que puedo enseñar sánscrito, pero sí que lo sigo estudiando y que me resulta, además de un estudio maravilloso, también parte de un camino espiritual, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí como para resumirte, y esto que me comentabas de Proyecto Mantra Escuela,
es justamente porque decidí comenzar a brindar no solo formación en lo que es mantras, el mundo de los mantras, de la mitología y la filosofía que sustenta esta práctica, también empecé a dar formaciones en Nada Yoga, que es el yoga del sonido, y empecé a brindar clases para acercar a las personas a poder tocar con su Shruti Box, con su ukelele, con su armonio, poder tocar mantras. En este momento, bueno, me encuentro justamente brindando todo ese tipo de cursos para que otros también puedan tocar, ¿no? Entonces, los instructores, instructoras, llevar a sus clases de yoga un instrumento, como puede ser el ukelele, y compartir con sus alumnos y alumnas un mantra. Empecé a notar que muchas personas quizás iban a India o podían adquirir un Shruti Box, que es un instrumento hindú, pero en realidad no es hindú, pero se usa mucho en India, para acompañar mantras, pero que después no sabían tocarlo, no sabían cómo involucrarlo en la práctica. Entonces, bueno, estoy brindando también esa guía. Y esta, como digo yo, Proyecto Mantra, el nombre es justamente que el proyecto es llenar el mundo de mantras, ¿no? Así que Hermoso. cuantos más seamos, no solo que nos hace bien, como empezó mi camino, ¿no? Haciéndome bien a mí misma e incorporándolo como práctica personal, sino el poder compartir, expandir en otros, enseñarles a otros, como yo les digo a mis estudiantes, que compartan, que brinden talleres de mantras, que enseñen lo que aprendieron en las formaciones, ¿no? Que se sepan con esas herramientas. Qué bonito camino y qué interesante, ¿no? O sea, tú empezaste desde lo vivencial, ¿no? Lo empezaste viviendo, con lo cual empezaste conectando con la parte energética del mantra, con la parte espiritual, sin comprenderla, sin poner mente. Y la mente vino después, ¿no? La comprensión vino después, que te enriqueció y te permitió, pues, evidentemente, dar esa formación más completa, ¿no? Pero que partieras de esa parte de vivirlo, de sentirlo, claro, es muy diferente, ¿no? Sí, yo muchas veces cuando estoy quizás brindando algún tema dentro de la formación, siempre utilizo ejemplos personales, ¿no? Mm, Eh, Muchas veces me pasa algo particular con un mantra en particular, que es el mantra del Buda azul, el Buda de la medicina, del budismo mm. tibetano. Es un mantra que yo atesoré y trabajé muchísimo, muchísimo, no solo para sanarme, sino cuando otros seres queridos necesitaban sanación. Entonces a veces pongo esos ejemplos personales de cómo superé determinada situación con la práctica consciente de ese mantra, manteniendo mi mente en la luz. Por ejemplo, cuando un ser querido tiene un problema de salud, por más que no querramos, nuestra mente tiende a oscurecerse, tiende a tener pensamientos caóticos, nos domina el miedo, la ansiedad, todos los pensamientos rumiantes que pueden empezar a aparecer. Y yo siempre pienso por ejemplo, cuando es un ser querido, lo que más quiero es mantener mi mente luminosa para enviarle luz a esa persona que está pasando esa situación. Y si yo me oscurezco, ¿cómo lo puedo hacer eso? Bueno, a través del mantra, a través del Mm. poder de esos sonidos, de esa práctica. Y realmente es maravilloso porque sentís que podés sintonizarte, como a veces yo lo pienso, como si estuviera escribiendo letras doradas en el aire. Así me siento yo cuando estoy cantando un mantra. Visualizo esa letra escrita en letras doradas en el aire como una gran sanación y luz que estoy enviando a otro, ¿no? O que me estoy enviando a mí mismo. Entonces, bueno, es realmente un gran catalizador de luz, de sanación, de amor, de serenidad. Claro, y como decías tú, ¿no? Cuando tenías tu mente tan activa, claro, empezar a meditar de golpe, hay algunas personas que no pueden, necesitan maneras diferentes y el mantra puede ser un gran inicio para todas esas personas, porque primero tienes que poner el foco, además no comprendes lo que estás diciendo, ¿no? Tu mente no puede analizarlo. Pone el foco en algo y después va recibiendo los beneficios que significa o que implica el hecho de cantarlos, de repetirlos, la constancia, ya llega todo lo demás, ¿no? Pero solo el poner esa mente, entrenar tu mente para que empiece a focalizar donde tú quieras, que pare esa rumiación constante, eso ya te empieza a aportar muchísimos beneficios. Y además poder Exacto. cantar los mantras en grupo, como dices tú, ¿no? Cómo se potencia esa sanación, esa energía que se desprende al hacerlo
en grupo, o sea que hermoso. Bueno, exacto, exacto. Yo a veces pongo un ejemplo que me pasó y que me parece gracioso y muy real. Muchas veces invité a tocar conmigo a músicos que no son músicos devocionales, que no pertenecen a ninguna práctica Ujú, de este tipo, que no practican yoga, que simplemente tocan música, tocan algún instrumento. Eh, Invité a algún músico alguna vez a tocar conmigo, entonces después de un ensayo en donde compartimos mantras, porque los mantras también se ensayan para que cuando uno vaya a tocar en público suene mm. algo muy, muy bello. Y quizás terminábamos el ensayo y me decían, me hizo re bien lo que estuvimos cantando. ¿Qué es? ¿En qué estamos? ¿En qué cantabas? ¿Qué estabas diciendo? O sea, me sentí, llegué quizás al ensayo de la calle y muy, como muy estresado y muy acelerado. Y ahora estoy mucho más tranquilo y me serené. Hace bien en serio, me decían, ¿no? Y yo digo, claro que hace bien en serio. Pero digo, para mí no hay mayor prueba que esa, que alguien que no Claro, tiene nada que ver ni ninguna expectativa al respecto te diga, me sentí bien en participando de esta práctica o tocando este tipo de música. Así que bueno, eso me encanta compartirlo porque me ha pasado más de una vez y me parece súper genuino, ¿no? El ejemplo. claro. Sí, sí, ¿no? El sentirlo, el vivirlo, ¿no? Empezar como tú, el llegar a ello a través de la experiencia, ver cómo te sientes y después siempre puedes, si te gusta y te interesa, pues ir hacia allí, ¿no? Si ves que realmente te ha hecho ese bien y te ha ayudado. ¿Mm? Sí. Sí, y en esto que mencionabas antes, que tiene que ver con lo que entendemos como meditar, yo a veces creo que lo entendemos mal, ¿no? Porque la mente nunca queda en blanco, o sea, no es Mm, real que la mente está mm, completamente sin ondulaciones de pensamiento. Y muchas personas se terminan frustrando porque ujú, no logran lo que creen que es meditar, que es dejar la mente completamente en blanco, cosa que yo también pasé, he practicado todo tipo de meditación, meditación zen, el zazen, bueno, he estudiado también y practicado distintos tipos de budismo, en donde se medita de distintas formas. Y también me llevé ese error de querer que mi mente quedara en blanco. Y a partir de los años de práctica uno va entendiendo que también, y yo lo creo así, yo tengo que encontrar mi propia forma de meditar. Para mí la música es una gran meditación. Puedo ujú, ponerme sola a tocar mi tampura y cantar, y mi canto es una gran meditación y mi mente está completamente relajada y quizás pase varios minutos sin que haya un pensamiento que me distraiga y me lleve a otro lado y logré una gran presencia. A veces, y por eso yo me vine a vivir aquí a las sierras de Córdoba, a la naturaleza, a veces también la meditación es una gran caminata mm, en la naturaleza, estando presente en los aromas, en los colores que veo, en los sonidos que escucho. Entonces, no podemos pretender que la mente baje de 1000 a 0 ujú. en una No, práctica. Entonces, creo que cada uno tiene que buscar su forma de meditar, de sentir que esto me relajó la mente, un momento, bueno, acá hay algo bueno para mí, acá hay algo que me hizo bien, entonces lo voy a investigar un poquito más, como para mí fueron los mantras, ¿no? Por eso lo transmito y busco expandirlo de una forma que para mí es muy genuina, que tiene que ver con mi propia forma de sanarme a mí ujú, en semejantes síntomas como son los ataques de pánico, en donde realmente la pasé muy mal, pero gracias a todo lo que hice en ese momento me curé rápido eh, y sostuve esa salud mental. Así que, bueno, lo recomiendo muchísimo para el que le sirva. claro. No, yo también soy apasionada de los mantras, me encantan. Yo sí llegué a ellos a través de, o sea, empecé con el yoga, pero siempre empecé muy jovencita también, empecé con 17 y 18 años por un problema físico. Pero por suerte mis profesores de yoga fueron, o sea, enseñaron toda la disciplina global, no era solamente los asanas, Wow. ¿no? O sea, era todo. Y me encantó esa manera de entrar en ese mundo y sí, o sea, también, y siento bueno, la vibración, ¿no? El poder que tiene el mantra y que puede ser un mantra sencillo, no tiene por qué ser un mantra muy complicado, se puede empezar por mantras muy sencillos
Y has comentado, ¿no? Que cuando tenemos una persona querida que se encuentra mal y queremos enviarle sanación, podemos hacerlo porque el mantra nos puede ayudar a subir nuestra propia vibración, a sentir, ¿no? Sí, esa luz que necesitamos para poder enviarle, ¿no? Y yo pienso, en el mundo actual en el que vivimos, no es necesario tener una persona cercana que se encuentre mal, ¿no? Ya de por sí estamos habitando un momento donde hay mucha oscuridad, mucho miedo, se pretende transmitir ese miedo, ¿no? Con lo cual, todo lo que podamos hacer para subir nuestra propia vibración, lo vamos a transmitir y o sea, es como una manera que en cierta manera te empodera un poco en el sentido de puedo hacer algo, ¿no? Aunque te parezca que es muy poquito, solo el que tú mantengas ese estado y puedas enviar esa luz o esa sanación, ya estás contribuyendo, ¿no? O sea, y es algo muy bonito. Sí, es que somos creencias, ¿no? Somos creencias y por ende somos intención. Entonces, así como estamos atravesados también por creencias e intenciones que no son buenas o que no nos hacen bien o que no buscan el bien y que buscan reproducir y multiplicar el caos, creo que justamente con más fuerza hay que ser creencias del bien, ser intenciones del bien y multiplicar y expandir esos. El otro día se los decía, en esta semana que pasó justamente estuve finalizando las actividades cuatrimestrales de ukelele, de armonio, de shruti, de la formación. Y hablábamos de esto, de que cada uno en sí mismo es un foquito de luz que puede encender a otro, otra lucecita, que quizás es tu alumno de yoga o tu paciente en alguna terapia. Entonces, que hicieran ejercicio, ¿no? De esa luz, de poder compartir, porque nunca sabemos cuánto bien le podemos estar haciendo a Mm, alguien eh, al mostrarle un camino, que puede ser la práctica de un mantra, puede ser, como decías, hay sílabas que se llaman mantra semilla o villa mantras, que son sílabas, son solamente 3 letras en donde yo voy a estar, o 2 letras, en donde yo voy a estar focalizándome en una vibración sagrada, una vibración de luz. Entonces es cuestión de conocer mm, estas prácticas, ¿no? Incluso en la formación en mantras hay un tema que siempre apasiona y que también me apasiona a mí cuando lo estudié y transmitirlo, que es el estudio que se ha hecho en el Tantra de lo que son los vrittis o las tendencias mentales, ¿no? Que ya Patanjali las nombraba en sus Yoga Sutras, ujú, pero que hay un estudio minucioso en donde vemos la relación que hay entre los 50 sonidos del sánscrito y las 50 tendencias mentales, las mm, 50 formas de pensamiento, y cómo podemos trabajar cada una de esas tendencias mentales que detectamos en nosotros a través del armado de un mantra para trabajarlo. mm, Entonces ya no es una cuestión de trabajar incluso a nivel general, sino que me puedo trabajar a mí misma tendencias mentales, por ejemplo, de ira, de avaricia, de envidia, ¿no? De resentimiento o pensamientos rumiantes de culpa, de juicio. Bueno, todas esas tendencias están estudiadas y están relacionadas con las letras del sánscrito. Entonces, a partir de allí también podemos formular mantras personales para trabajar esas tendencias mentales. Entonces, es muy apasionante y muy vasto mm. el mundo de los mantras, realmente. Y antes has hablado, has comentado lo del nada yoga. Si quieres, para la audiencia, pues explicar un poquito porque es como más desconocido. Sí. Nada, porque se escribe con esta A doble, nada yoga es el yoga del sonido. Y justamente se basa en todo lo que sea utilizar la música y las vibraciones como forma de meditación, como forma de yoga, de unificación con la divinidad. Eh, y allí se estudian tantas cosas, porque hay, por ejemplo, el estudio de las frecuencias de las emociones, Ujú, frecuencias de las enfermedades y cómo elevar esas frecuencias para sanar. Cuando te mencionaba antes, este mundo de los britis y el sonido también se relaciona con el nada yoga, porque estoy utilizando mi vibración sonora para sanar, para auto observarme cuáles son los pensamientos que tengo día a día y que me terminan enfermando,
y cómo se relaciona esto con nuestros sistemas glandulares, con las secreciones hormonales que tenemos. Si uno se asusta o recibe una mala noticia en el teléfono, automáticamente se siente mal. ¿Por qué? Físicamente, nuestras hormonas empiezan a segregar Ujú, ese malestar interno. Cuando eso se sostiene todos los días, no sea una persona que está permanentemente mirando noticias horribles, ¿no? Eh, Teniendo pensamientos de muy baja vibración, vibrando en resentimiento, en falta de perdón. Bueno, nuestro cuerpo acusa recibo de esa secreción de hormonas y se enferma. Entonces también cómo poder polarizar esos pensamientos nos sanan. Y para esto también viene esta herramienta del Nada Yoga, en donde se estudian las frecuencias de distintos sonidos. Hay prácticas vocales que son para mí súper divertidas y que tienen que ver con, más allá de lo profundo que tiene de la práctica, también son divertidas, en donde se estudian distintas escalas eh, muy distintas una de otra, cómo se estudia el mundo de los ragas, ¿sí? Los ragas son algunas melodías que se tocan o se cantan o se escuchan en determinado momento del día, porque está estudiado cómo esos ragas van a mover en quien lo escucha o lo canta o lo toca a determinadas emociones. Entonces, hay momentos del día en donde vamos a querer mover nuestras emociones románticas, hay momentos del día en donde vamos a querer energizarnos, quizás para salir a encarar el ujú, día del trabajo, momentos del día que van a tener que ver con la devoción. Bueno, hay ragas o melodías que están estudiadas y formuladas para promover en cada uno de nosotros esas emociones justamente. Entonces es, como te decía antes, muy vasto, muy profundo y sobre todo, como yo a veces explico en las primeras clases de la formación en mantras, a mí lo que me interesa es ponerle contenido a un montón de cosas que mencionamos livianamente. Y me incluyo porque antes de haber estudiado, también yo lo mencionaba más livianamente, como cuando ujú, hablamos de lo védico, los Vedas, y nadie sabe muy bien qué son los Vedas, de dónde fueron escritos, fueron en India, fueron fuera de India, de qué hablan. ujú, Son filosóficos, ¿no? No sabemos muy bien. Entonces, bueno, poner contenido en eso. Si vamos a hablar de los Vedas, sepamos qué son los Vedas, podemos leer algo al respecto también, bibliografía, empezar a ponerle contenido a todas estas cosas que se frivolizaron un poco a través de la New mm, Age. mm, Y que me parece muy importante volver a ponerle contenido y sustento a eso para poder también transmitirlo a otros con esa seguridad de que estamos transmitiendo desde el saber, ¿no? Desde conocer algo para luego poder explicarlo ujú. o transmitirlo. Sí, sí, no. Claro, además, el conocerlo y comprenderlo, pues ayuda también a nuestra mente, ¿no? Y así trabajamos un poco todos los cuerpos y a todos los niveles. Y Sí, yo me quedé pensando en esto que tuviste la fortuna de que en esa escuela donde estudiaste te formaran integralmente mm, en lo que es yoga, que no es solo asanas, no. también es el conocimiento de las escrituras sagradas, también es la práctica devocional, del bhakti. Entonces, bueno, no todas las escuelas de yoga, y lo No. sabemos, tienen este espectro más abarcativo. A veces se enfocan demasiado en la práctica física y de lo demás no han profundizado nada. Mm, Y pasa mucho que sí, que los estudiantes llegan con mucho desconocimiento, solo saben asanas. Entonces, bueno, la idea es complementar con todo lo demás. mm, Incluso yo todos los años, para los que me siguen sabrán y habrán participado, todos los años propongo dos lecturas, dos veces por año, del Bhagavad Gita o ujú, la Bhagavad Gita, porque me parece fundamental y explicando el contexto, ¿no? Simbólico de este texto, que más allá de ser una epopeya, una batalla, eh, tiene una coincidencia con nuestro mundo interno. Entonces, entender qué es lo que se está mencionando en esa batalla, qué es esta batalla interna de nuestros britis, nuestras tendencias mentales, nuestro ego, ¿no? Y este Arjuna, el guerrero, ese guerrero espiritual, en estas conversaciones con Krishna tan maravillosas. Entonces, bueno, todos los años propongo dos lecturas gratuitas y abiertas a todo el público
para que puedan conocer este texto. Pero como inicio de lo que son los textos, incluso más filosóficos como los Upanishads, que son maravillosos, que le aportan muchísimo a nuestra profundidad espiritual, a la profundidad de nuestra práctica. El año pasado yo abrí un grupo que lo denominé como Sadhana semanal, era un grupo Ujú. online en donde nos juntábamos a leer textos hermosos. Entonces no solo leímos Upanishads, leímos a Yogananda, leímos bueno, la autobiografía de un yogi, leímos El yoga de Jesús, que es maravilloso ese libro. Entonces digo, qué hermoso tener este espacio de lectura que no todos los años lo puedo abrir, el año pasado pude, este año todavía no, pero seguir poniendo contenido, seguir poniendo Mm. profundidad y conocimiento en todos estos textos que nombramos también y que nunca leímos y que no sabemos de qué se tratan. Porque la Este, palabra, como decías tú, ¿no? Ya sea expresada en voz o sea escrita, ¿no? De ambas maneras puede ser muy sanadora. Y todos esos textos y todo lo arquetípico nos puede dar mucha comprensión, y autoconocimiento, ¿no? sí, y dejar de ver que la espiritualidad o aquello a lo que le canto o le estoy orando es algo que está afuera de mí, ¿no? Sino entender que yo lo que estoy orando o cantando es algo que está adentro mío, que lo Exacto. estoy recordando, que lo estoy evocando, que lo estoy trayendo a la conciencia. Eso me parece muy, muy importante en esto que hablas de lo arquetípico. Mm, sí, sí. Y precisamente eso que estábamos hablando del poder de la palabra, ¿no? En tu camino, ¿sientes que hay algún mantra o alguna palabra o algún sonido específico que haya sido particularmente potente, ya sea para ti, ya sea cuando tú lo cantas, ya sea para determinado tipo de personas? Sí, yo creo que es muy importante para cada persona, más allá de las prácticas que tienen más que ver con lo religioso o con los linajes, que muchas veces en el mundo de yoga también están presentes, que a veces un gurú te brinda un mantra personal o te Ujú, habilita un mantra. Muchos gurús tántricos también han canalizado determinados mantras. Otros son cantos que pertenecen a los Vedas, que están escritos hoy en día, antes no estaban escritos, pero eran védicos. Em, Podemos comenzar por allí, pero para mí lo más importante es la práctica personal. ¿Cómo vibra en mí esta práctica? ¿Con qué mantra sintonizo más ujú, fácilmente? ¿Qué mantra siento que me acompaña más? Para mí durante muchos años fue el Om Mani Padme Hum, porque como te ujú, comenté practicaba el budismo y era como yo a veces lo llamo como tener una cajita de herramientas ujú, emocionales, mentales, en donde voy sacando, ¿no? En vez de un destornillador y un martillo, saco un mantra, un saumerio y voy saumando las energías en mi ujú, casa como mi cajita de herramientas. Bueno, en esa cajita de herramientas durante muchos años yo tuve el Om Mani Padme Hum. Luego apareció en mi vida el Om Namah Shivaya, que ujú, considero maravilloso, considero sanador. Lo tengo también ahí en mi cajita de herramientas al que recurro rápidamente. Pero luego cuando empezamos a investigar hay mantras para todo, hay ujú, mantras bellísimos. Incluso las recitaciones védicas o los cantos védicos tienen unas letras maravillosas. Uno de los más conocidos puede ser el Gayatri Mantra, ¿no? ujú, Esta meditación en la luz de Sabitur, del sol, y que ilumina nuestro intelecto. Entonces yo digo, nunca puede venirnos mal comenzar un día cantando un Gayatri Mantra, pidiendo esa iluminación, ¿no? Sintonizando en esa iluminación. Entonces, bueno, hoy por hoy en mi cajita de herramientas hay muchos mantras, incluso hay mantras como para cada cosa y para cada momento, pero podemos tranquilamente practicar un mantra y es lo que recomiendo, darle un tiempo de maduración en mi propia vibración a ese mantra y ver sus efectos en mi conciencia, en la frecuencia de mi pensamiento, ¿no? Que se eleve la frecuencia de mi pensamiento, la frecuencia de mis emociones. Son esos los efectos que voy a empezar a ver en la práctica de un mantra. Yo lo que recomiendo mucho es tomen un mantra, practíquenlo y vean qué pasa con eso y después pasamos a otro y estudiar otro. Em,
Exacto, y Creo que es lo... en el fondo, como tú dices, ¿no? Es pasarlo por nuestro cuerpo, experimentarlo y vivenciarlo, ¿no? Porque ya puedes decir, este es el mejor mantra para lo que sea, pero si tú no vibras con él o no terminas de conectar con él, pues para ti, no va a ser así, ¿no? Vívelo, experimentalo, mira, Exacto, mira qué está ocurriendo en tu cuerpo, qué está ocurriendo cuando lo sí, cantas o cuando lo escuchas o cuando estás con él. Date un tiempo, porque evidentemente quizás no sea inmediato, date un tiempo, pero si ves que no vibras, pues busca otro con el que vibres más y me ha encantado, créate tu cajita de herramientas, ¿no? sí, O sea, ves sí, sintiendo sí. cuáles son los que realmente te ayudan en determinados momentos y tenlos allí, úsalos, ¿no? Sí, muchas veces me ha pasado que quizás alguien que está en la formación en mantras me escribe por privado y me dice que está preocupada. Por lo general hay muchas mujeres como en estos mundos y en estas Mm, formaciones que solemos ser mayoría de mujeres. Estoy preocupada porque con este mantra que enseñaste o estos mantras en esta última clase yo no conecté tanto, no me gustaron tanto, no vibré, como si tuvieran un problema. Y yo le digo, es mm, que no hay ningún problema, es natural que pase eso, es como eh, incluso con la música nos pasa. Hay estilos musicales que nos mueven más y nos mm, generan algo lindo y otros que no, y no por mm, eso tenemos un problema, ¿no? Va a haber sonidos con los que conecte más, energías con las que conecte más, porque además, también si hablamos de mantras, muchas veces los mantras le están cantando a una deidad. Conocer la energía de esa deidad es fundamental para entender a qué le estoy cantando, ¿no? ¿Qué mm, energías estoy moviendo, invocando a través de ese canto? O si, como decía antes, un instructor, una instructora de yoga que quiera impartir un mantra o compartir un taller, bueno, también puede elegir qué energía quiero que tenga. Quizás quiero que sea un momento de transmutación, ¿no? De ser conscientes de lo que queremos dejar atrás. Bueno, va a venir la energía de Shiva a asistirnos en esa transmutación, ¿no? En ese dejar la piel vieja para abrazar lo nuevo. Pero también puede ser que querramos activar más al chakra cardíaco y vamos a elegir mantras amorosos mm. que nos muevan esas sensaciones, esas vibraciones. Entonces, bueno, por eso decía, es muy vasto, es muy hermoso, es muy para mí apasionante tener esto en la cajita de herramientas y saber cuándo voy a sacar uno o el otro de acuerdo a lo que quiero mover, ¿no? En el público, en mi práctica personal. Sí, sí. ¿Y tú acompañas el canto de los mantras con mudras? Sí, también vemos mudras, sí, cuando entramos en el mundo de los mantras hay mucho, mucho. En los mudras no estamos profundizando tanto. ¿Por qué? Porque hay algunos mudras como el Anjani, como el Gyan, algunos mudras que son como más universales y que siempre me Ujú. van a venir bien para trabajar cualquier mantra. ¿No? Después por ahí mantras más específicos como el de Shiva, bueno, los vemos a veces en relación con las deidades, pero sí son potenciadores de los mantras. Incluso hace un tiempo, y también porque me pedían información de los mantras, yo empecé a subir algunas secuencias, algunos carruseles a mi Instagram, en donde pongo mucha información de cada mantra y mudras relacionados con ese mantra, ¿no? Como para que el que quiera eh, saber con qué mudra puedo acompañar esta práctica, lo tengo allí. En mi caso particular, yo soy más de usar yapamala Ujú. para la práctica personal mía, ¿no? O estoy tocando un instrumento y acompañando mi canto, o estoy con el Con el yapamala. Japamala. Entonces, no uso, para ser honesta, ¿no? No uso tantos mudras, los conozco, los he estudiado, pero no los uso tanto en mi práctica personal. Y en la recomendación, o sea, en las personas que asisten a tu práctica o cuando tú cantas, sí que les recomiendas que estén con un mudra específico si no tienen el Japamala. Sí, 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 pueden usar distintos mudras. Sí, son potenciadores como los yantras también, ¿no? Estos símbolos Mm, que concentran energía y que podemos visualizar durante una meditación y que también se van a sintonizar. Entonces está la práctica del mantra.
Se puede potenciar con el mudra y se puede potenciar con el yantra, que es para los que no saben, los yantras son símbolos, son unos gráficos, como si fueran, para simplificarlo, como si fuera un mandala en donde yo Ujú. concentro mi visualización en la misma práctica meditativa o devocional, en donde estoy también potenciando esa práctica. Entonces hay yantras para las deidades, hay yantras de Shiva, de distintas devis, eh, y también de esa manera, además de los mudras, se puede potenciar la práctica. Y bueno, bueno, un poco lo que comentábamos también antes, ¿no? Esa necesidad que hay hoy en día de cultivar nuestra paz interior para realmente poderla ver en el exterior, ¿no? Que a veces nos quejamos de cuánta guerra, cuántas discusiones o cuánta oscuridad hay a mi alrededor y eso también, pues debemos hacer esa mirada interna, ver en mi interior dónde está esa oscuridad, esa guerra, ver dónde lucho, ¿no? Con lo cual, siempre todo pasarlo por nosotros mismos, ¿no? Por nosotras mismas, con lo cual cultivar nuestra propia paz para poder verla fuera o para poder expandirla fuera, ¿no? ¿Hay algún mantra que tú recomiendes específicamente para ello o para empezar con ello? A cultivar esa paz interior. Yo creo que los mantras cortos siempre van a ser muy beneficiosos y en ese sentido podemos acudir, como decía, al Om Namah Shivaya, Ujú, que es un gran transmutador, ¿no? Un gran transmutador de pensamientos negativos, energías negativas, obstáculos, que podemos decir externos, pero suelen ser internos, ahí como montados como una obra de teatro ahí en el afuera, el Om Namah Shivaya, el Om Mani Padme Hum, el Satanama, un mantra de Kundalini Yoga, ujú. que tiene que ver con los ciclos de la vida, con el nacimiento, y se usa con estos mudras, ¿no? Sí. Con la práctica de nacer, evolucionar y crecer, morir y renacer. Entonces estamos en esa práctica que es muy hermosa, potenciando con un mudra y recordando que somos eternos, recordando Mm, nuestra inmortalidad, la inmortalidad del alma. Y cuando podemos entrar, por eso hablaba de transmutación en el Om Namah Shivaya, en el Satanama, cuando podemos recordar que el alma es inmortal, que esto es simplemente un momentito en la eternidad, mm, todos los conflictos, las preocupaciones, los problemas que nos estaban acosando durante el día pierden volumen. Es como bajar el volumen de un equipo de música, ¿no? Los problemas pierden volumen, los empezamos a escuchar cada vez más bajitos hasta que se hacen casi imperceptibles. Para mí, como yo me conecto mucho con el sonido y con la música, siempre los ejemplos para mí son así como de cosas de música, pero claro. creo que es así, como bajar el volumen de los problemas, ¿no? A través de la práctica. Y otra descripción a veces que digo es como el mantra, que obviamente tiene que haber repetición para que sea un mantra, ¿sí? Mm, Si yo digo Om Namah Shivaya, es un saludo, es una reverencia, no es un mantra. Lo que hace que sea un mantra es que yo lo repita, que yo le dé tiempo de práctica. Eh, bueno, no recuerdo bien a qué venía esto, pero esto de poner un palito en la rueda del pensamiento, ¿no? Como si viéramos que el pensamiento es una rueda que está todo el tiempo sin parar, el mantra es un palito que la frena. Decimos, es como el ejemplo de cuando desenchufamos la heladera, que para nosotros no había ningún ruido, pero desenchufamos la heladera y y decimos, dices, wow, por ahora sí hay Dios. silencio. Antes había ruido. Bueno, el pensamiento es ese ruido. Claro. El mantra es como desenchufar la heladera. Puse un montón de ejemplos. Muy claros, muy Y pedagógico. el Om Namah Shivaya. Yo si tuviera que recomendar, y también por mi corazoncito, el Om Namah Shivaya, pero siempre insto a la exploración de la Claro. cantidad de mantras, de fórmulas sagradas que este gran conocimiento que proviene de la India nos ha legado, ¿no? Entonces, investigar un poquito en eso nos va a hacer encontrar con qué tenemos más afinidad. Mm. Y bueno, ese cantar de los mantras, bueno, realmente como cualquier cosa que sea cantar, ¿no? Pero precisamente el repetir, cantar, dar voz a los mantras, ¿no? Nos ayuda a desbloquear también nuestro chakra garganta, ¿no? Y Completamente.
Y yo trabajo con mujeres, trabajo sobre todo, bueno, las acompaño de diferentes maneras, pero sobre todo a sanar su útero, a sanar el linaje, etcétera, ¿no? Y la gran relación que tiene el útero con la garganta, y de hecho, parte de los ejercicios que hacemos, trabajamos a ambos centros y también les recomiendo el cantar mantras, ¿no? Porque al relajar, al desbloquear esa zona, estamos también quitando tensión en la zona de nuestro útero, ¿no? O sea que... Completamente, sí. Bueno, y en ese caso, fíjate que tenés muchos mantras a la Shakti, que es justamente Mm, esta sí, energía uterina, energía de sí, matriz, energía sí. de creación, energía de expansión total, de vida. Entonces ahí también tengo tanto para explorar, tengo tantos arquetipos de Devis para explorar, en donde quizás Lakshmi es la que se va a relacionar, hablando de esto del ciclo femenino y demás. Lakshmi se va a relacionar con la ovulación, con el momento Ujú, de ovular. ¿Por qué? Porque está todo dado para la vida, hay plenitud absoluta. Eso es Lakshmi, si hablamos de arquetipos, ¿no? La diosa de la fortuna. Solemos reducirla a dinero. No, no, no. Lakshmi es plenitud absoluta, es el estado del ser en el que todos quisiéramos estar. ujú, Y por ejemplo, otro arquetipo que es Kali, Kali tiene más que ver quizás con el momento del sangrado mm, femenino, el duelo, el dejar ir, el dolor también por la vida que no es, pero en ese ritual de sangrado profundo, ¿no? De las entrañas. Por eso digo que en esta relación que es absoluta, el útero con la garganta, y que es muy sanador trabajarlo con esa conciencia, mm, también nos ofrece un montón de arquetipos para hacerlo. En esto ujú, que decías de cantar y liberar, yo hoy estaba dando a la mañana una clase individual con alguien que empezó a estudiar las clases de canto y de Shruti para poder acompañarse y ya, como suele ocurrir, la invitaron a participar de una ceremonia. ujú, Se me dice, ay, tengo que cantar. Bueno, sí, sí, vamos a prepararlo. Y estábamos cantando un mantra muy hermoso que le transmití que se llama Tuameeva, ¿no? Em, que lo que dice su letra es, tú eres, hablándole a la divinidad, tú eres mi madre y mi padre, tú eres mi hermano y mi amigo, tú eres mi conocimiento y mi riqueza, tú eres mi Dios de dioses. Eso es lo que dice en sánscrito esta letra. Y ella estaba muy preocupada, entonces cantaba muy seria y muy rígida. Entonces le dije, pará, fíjate lo que estás diciendo, le estás cantando a la divinidad, diciéndole, tú eres mi madre y mi padre, tú eres mi riqueza, mi conocimiento. Vamos a distender el rictus del rostro, vamos a cantar con el corazón. Y ella pasó a cantar mucho más suave y con una sonrisa y ujú. completamente relajada y dijo, ah, claro, si yo conecto con él, si yo primero me sintonizo, los demás se van a sintonizar, Claro. ¿no? Primero me tiene que pasar a mí eso, ese estado. Ujú. Es así. Y bueno, un poco con lo que comentabas antes, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de repeticiones que tú consideras, a ver, necesario Bien, para... yo particularmente tengo una respuesta para esto, porque es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que cantar? Y yo siempre respondo, no se trata de cantidad de veces, se trata quizás más de darle importancia al tiempo de práctica. No sé cuántas veces lo repetí, pero practiqué 3 minutos. Ujú, ¿Por qué? Porque lo que quiero es apagar el intelecto, no encenderlo y estar contando Om Mani Padme Hum, Om Mani ¿no? Quiero desconectar esa parte. Por eso el Japamala me organiza, me claro, ordena. por eso Si yo quiero ayuda. hacer todo un Japamala, ya sé que hice 108 cuentas. ¿Cuánto tiempo tardó? Quizás hice 10 minutos, 7 minutos en un Yapamala. Entonces, no es tanto la cantidad de veces que lo repitamos, sino el tiempo de práctica, porque el tiempo de práctica es lo que va a tener una incidencia en mi estado cognitivo, en mi estado energético, en mi estado vibracional. Eso es lo que va a empezar a pasar, ¿no? Empezar a entrar en un estado más profundo de meditación. No es por la cantidad de veces, sino por el tiempo de práctica.
Si yo tuviera que recomendar un tiempo de práctica, recomendaría entre los 11 y los 22 minutos, o entre los 11 minutos como mínimo y la media hora idealmente, ¿sí? Ujú. No estar contabilizando, sino quizás decir, bueno, esta media hora del día se la destino a esta práctica, como lo hacemos con el yoga, como lo hacemos con otra meditación, Claro. ¿sí? Porque si no, potenciamos cada vez más el intelecto y tenemos Mm. ahí el intelecto contando, A ver, me ¿no? equivoqué, Y ya no, hice. Sí, es verdad que el ay, Japamala claro, ayuda, pero si no, claro, te tienes que ordena. buscarte maneras de poder contar, ¿no? Y esos 11 minutos o media hora con el mismo mantra o Sí. con el mismo mantra, Sí, ¿verdad? puede ser con el mismo mantra, puede ser con dos o tres mantras diferentes, pero yo creo que conectar con un mismo mantra, si lo practican, tiene un efecto que se nos pasa volando el tiempo, Mm, que realmente es como un baño sonoro que nos estamos ofreciendo a nosotros mismos y un mm, baño regenerativo, porque te regenera las células, la mente, el estado de ánimo. Salimos a la calle y estamos diferentes, no estamos igual que antes de la práctica. Entonces, sí yo recomiendo eso, no contabilizar. Si nosotros nos remitimos a las recomendaciones de los Vedas o de lo que eran los rituales védicos, ujú. sí, vamos a encontrar que nos recomiendan la práctica de 17.000 veces un mantra. Pero porque estamos hablando, primero, de otra época, segundo, de que eran personas que dedicaban su vida a la práctica devocional y Claro. al estudio de los textos sagrados. Entonces, no nos podemos guiar por eso, porque nosotros estamos tratando en Occidente, en la vida moderna, como es nuestra vida hoy, de poder encontrar un momento para esta práctica. Entonces, llevémoslo a lo realizable. Si Ujú. yo tengo que pensar que tengo que hacer 11.000 veces esta semana el Om Namah Shivaya, no voy a tener ganas de Voy a ni siquiera de frustrarme. empezar a hacerlo. Ahora si yo digo, a ver, me pongo el cronómetro del celular y pongo 11 minutos con este mantra y listo, y ya me reseteo, ¿no? Creo que eso es más realizable, más real para nosotros, Sí. eh, y que vamos a encontrar también las otras teorías que existen, por eso las menciono, pero no es Mm. lo que yo puedo recomendar. No, no, total, yo también estoy de acuerdo en que siempre hay que contextualizar y llevarlo a tu vida, o sea, la práctica que tú hagas, porque si no, lo harás una semana, si estás súper motivada lo harás quizá un mes, pero no lo incorporarás y lo ideal es que puedas incorporar eso a tu vida diaria y que llegues a tener Exacto. esas herramientas y que vayas utilizándolas y viviendo, pues, usándolas, ¿no? Esa es la idea, con lo cual tienes que bueno, ser realista y dentro de mi espacio, mi tiempo, hacerle ese hueco, evidentemente comprometerte y hacer esa práctica, pero con un tiempo que te permita en verdad realizarlo, ¿no? Que no sea algo utópico que Claro, vas a frustrarte y no vas a conseguir. adaptarlo a mis posibilidades, ¿no? Es como cuando nos proponemos hacer Exacto. ejercicio y decimos, bueno, lo ideal sería que yo vaya 2 horas por día al gimnasio a ejercitarme y como no tengo ese tiempo, no voy ni un día, ni media hora. No, no puedo ir 5 días, 2 horas por semana, bueno, pero puedo ir dos, 1 hora. Y eso es mejor que nada. Eso va a Claro. tener un efecto mayor que si no hago nada. Ujú. Entonces, traerlo a la realidad, a mi realidad, ¿no? Si puedo potenciar, como decía, con estar en un lugar en la naturaleza o con apoyar las plantas de los pies en la tierra o en el pasto directamente y ponerme un ratito al sol, esa regeneración va a ser mayor todavía. Eso, el ratito que tengo, hasta yo a veces a mis estudiantes les digo, cuando viajan en un transporte público, por ahí no pueden ponerse a cantar un mantra, pero sí a Mentalmente. mantrear en la mente, Ujú. ¿sí? Entonces estoy mantreando, todo un viaje estuve mantreando y esa fue mi práctica y ya la hice en el viaje del colectivo, ¿no? Entonces por eso digo, por ahí no tengo ese tiempo de ir a sentarme a un parque y entonces que no lo hago. No, sí, lo puedo adaptar a esos 10 minutos que voy a caminar de mi casa al trabajo o en el bus o en el taxi o en el auto. Muchas de mis alumnas me dicen, mi momento de práctica es ponerme un mantra en el auto y hacer todo el viaje que tengo que hacer, todo el recorrido
cantando el mantra sobre la grabación. Entonces llevarlo a mi posibilidad. Esta es una opción que yo he practicado muchas veces, buscando Por hijos, supuesto, acompañando, digo, ahora, cuando eran más por pequeños, supuesto. pues me Ay, iba lo bien que fantástico, hace. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Yo soy muy fan de dos artistas principalmente, que uno es Krishna Das, que lo amo, que me ha hecho tan bien su voz y su vibración Mm, cantando mantras, y otro es Sam Garrett. Para quienes no lo conocen, lo pueden mm, buscar en Spotify, Sam Garrett. Garrett. Y él hace una fusión entre reggae, música Mm. devocional, a mí me trae mucha paz, es muy hermoso y suelo escucharlo en el auto y cantar todos los mantras y llego con una Renovada. sonrisa de oreja a oreja a donde tenga que ir. Sí, 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 sí. Sí, Con esa conciencia de que este es mi momento de práctica, no es solo una exacto. música que hay de No, fondo, es la conciencia de esta es mi práctica. claro, es poner el foco y la conciencia, como dices tú, ¿no? Sí. Bueno, me ha encantado, Nancy, tenerte todo ese rato con nosotras, todo lo que nos has contado y has aportado, súper interesante. Si quieres decir unas palabras finales para la audiencia o quieres despedirte como tú desees. Lo que me gustaría decir es que la práctica de los mantras no se trata de virtuosismo. No hace falta tener una voz espectacular para poder entonar un mantra. No hace falta tener aptitudes musicales. No hace falta saber tocar instrumentos. De hecho, en la India el gran instrumento es la voz, más sagrado y más importante que ningún otro. Entonces, que cualquiera que esté ahí en su casa, que se anime a cantar, a poner en marcha su vibración, no solo a recibir el mantra que se escucha de afuera, sino a vibrarlo con mi propia voz, que no saben todo lo que se empieza a desbloquear y lo maravilloso que es. Así que lo único que quiero decir es eso, animarles a la práctica maravillosa del mantra, de las palabras de poder, de estas sílabas sagradas y sanadoras, y que luego me cuentan, luego de practicarlas me cuentan cómo se sintieron. Me encanta. Y agradecerte a ti, María, agradecerte muchísimo, porque fue muy agradable la charla, muy amena, muy lindo el compartir. Y por supuesto, agradecerte por la invitación, por abrirme este espacio para lo que yo tuviera para compartir. El placer ha sido mío y seguro que también de toda la audiencia. Vamos a Qué poner bueno, María. tus redes abajo porque compartes cosas muy interesantes de mantras y con los mudras, etcétera. Y cómo pueden contactar contigo, ¿no? Si desean pues profundizar en ese tema y eso que comentabas de que se atrevan a cantar los mantras y que no tengan miedo de empezar a no pronunciar correctamente el mantra también, ¿no? Que eso se va llegando poco a poco y Sí. sin exigencias, sencillamente observándose, ¿no? Poniendo esa conciencia. Y poniendo en marcha la intención, porque Mm. muchas veces cuando practicamos algún mantra en cualquiera de los grupos en los que imparto esto, les digo, ¿en qué otro momento del día, no importa en qué idioma, pronunciamos esto? ¿No? Reverenciamos a la verdad del gurú. ¿En qué momento del día? Solo en este en Ujú. donde pronunciamos este mantra. Entonces, sepan que es el potenciador de la intención. Y para eso no importa si pronuncié bien, si desafiné, potencien su intención luminosa. Y seamos estos foquitos, ¿sí? Y tú también, que has sido el foquito para que todas estas mujeres podamos compartir lo que hacemos para que iluminen a otros. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, María. Y muchísimas gracias a la audiencia, que seguro que habéis disfrutado también. Ya sabéis, podéis compartir en comentarios, nos encantará leer qué os ha parecido el mundo este apasionante de los mantras o si ya los practicáis, cuál es vuestro mantra favorito. Y bueno, dar like, compartir la charla con otras mujeres o con otras personas a las que pueda servirles. Y nos veremos muy pronto en la próxima mirada interna. Un abrazo grande de corazón. Chao.